vamos a conectarlo con lo que va a ser el mes de enero, que el mes de enero yo predico, enseño y me gusta explicarle a usted que es el mes más importante del año. Se terminó diciembre, ya pasó diciembre, igual para nuestra cultura latina y para muchos venezolanos es el mes más importante del año. Para nosotros como personas del reino no es diciembre el más importante del año, es enero. Por eso debemos aprender bajo sabiduría del Señor a que hay cosas que no son malas, pero si me distraen de los objetivos principales de Dios, entonces tal vez yo debo ajustar algunas cosas en mi cultura, algunas cosas en mis tradiciones, porque si la tradición y la cultura me aleja de Dios, entonces aunque no sea malo lo que esté haciendo, es malo porque me aleja de Dios. Y el mes de enero es el mes más importante del año, mi querido hermano. El mes de enero es el primer mes del año, representa primicia, representa el primer tiempo en todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y la palabra de Dios dice que si lo primero es bendito, todo lo demás será bendito también. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos entender que el mes de enero es clave para el éxito de todo un año. El año 2026 va a estar enlazado con el mes de enero. Entonces en este mes de enero usted tiene que ser muy prudente, debe ser muy sabio, debe ser muy inteligente en la forma en que usted administra su tiempo, en la forma en que usted administra el tiempo con su familia, en su hogar, en la forma en que usted administra su dinero, en la forma en que usted se conecta con Dios, porque todo lo que usted logre consolidar en el mes de enero, usted proféticamente con sus acciones lo está consolidando para todo el año. Y que entonces cuando llegue el diciembre del 2026, usted pueda celebrar, pero no celebrar por tradición, que pueda celebrar porque Dios le dio la victoria durante el 2026. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me capte bien esto antes de comenzar la predica, porque es muy importante que usted lo pueda comprender. Todos los años lo predico, todos los años lo enseño, y sé que hay gente que poco a poco va captando cómo funciona esto. La tradición nos enseña que hay que celebrar en diciembre, y eso no está mal. Yo no critico que celebremos en diciembre. Lo que a veces me hace pensar en diciembre es qué es lo que estamos celebrando. Cuando a veces el 2025 no fue un año de mucho éxito y no fue ni siquiera tan bueno, pero celebramos por tradición, por cultura, porque así nos enseñaron que hay que celebrar, hay que gastar la plata, hay que comprar estrenos, hay que comprar, hay que sacar a pasear una maleta y para de contar una cantidad de cosas que la tradición. Vuelvo a repetir, no quiere decir que sean malos. Yo ya no critico eso, antes tal vez era un poco más religioso y criticaba más. Yo no me critico eso. Pero la realidad es cómo podemos nosotros celebrar cuando nos sentimos fracasados. Cómo alguien puede dedicarse a celebrar cuando no le ha ido bien, cuando tal vez se está quejando de todo, de lo que no logró, de lo que no alcanzó, pero igualito celebra. Las celebraciones no son así. Uno debe celebrar cuando ha tenido éxito, uno debe celebrar cuando las cosas salen bien, y cuando no salen bien, pues uno tiene más bien que llorar. Esa es la realidad. Pero usted y yo como hijos de Dios, y hoy usted necesita comprenderlo, todo el éxito de un año está conectado con el mes de enero. Es un mes profético, es un mes que se llama mes de primicias, y con la palabra primicia significa que todo lo que es primero se le entrega a Dios, porque Dios lo exige en la palabra de Dios, y tiempo y responsabilidad donde yo pueda demostrar que Él es primero en mi vida. Y eso va a estar enlazado con el resto del año. Hoy quiero comenzar invitándole que durante el mes de enero usted sea muy responsable en entender el significado del mes de enero y el mes de las primicias, y usted pueda conectarse con lo que Dios tiene para usted durante todo el mes de enero, y de esa manera podamos conectar proféticamente el resto del año, y que llegue diciembre, y que en verdad no toque celebrar por tradición, sino que usted decida celebrar porque tiene muchas cosas que celebrar. ¿Alguien puede decir amén? Dígame que tiene lado, hay que celebrar cuando se tiene éxito. Y este diciembre que viene, yo voy a celebrar. Amén. Y voy a comenzar con una palabra que se llama temor. ¿Por qué? Porque ayer pasaron cosas en el país, hay bastante nerviosismo en la nación, mucha gente desesperada en los supermercados, comprando, desespero por el tema del combustible, una cantidad de cosas. Yo quiero invitarle a que usted tenga calma, respire profundo y recuerde que usted es un hijo de Dios y a Dios usted nunca va a
ha desamparado y no lo va a desamparar. Pero la palabra temor, que he predicado mucho desde el mes de diciembre sobre el temor, hoy lo voy a enfocar de una manera curiosa. Tengo por título la enseñanza de hoy, escúchate este título si lo puedes colocar: la confianza que viene del temor. La confianza que viene del temor. Es un título contradictorio, es un título muy curioso que espero que llame la atención, porque hay confianza que puede nacer en el temor. Solo hay una confianza que puede nacer en el temor, y hoy vamos a hablar de eso. Salmo capítulo 112. Hoy voy a hablar sobre el Salmo 112, es un salmo precioso. El Salmo 112, del verso 1 en adelante, ese salmo contiene algunos ejemplos valiosos que usted y yo debemos descubrir hoy para disfrutar. Dice así la palabra del Señor a partir del verso 1 en la Reina Valera. Se descuadró el sistema de allá de la computadora, el técnico se quedó en stand-by. Pero yo lo voy a leer para ustedes. Si usted tiene su teléfono ahí o si me quiere acompañar, maravilloso. El Salmo 112 dice a partir del verso 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Verso número 3, escúchalo bien: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Número 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Número 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Número 6, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Verso 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El verso número 10, lo verá el impío, se irritará, crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo 112, creo que hoy es un regalo del cielo para usted y para mí, de lo que significa el año 2026 para nuestras vidas. Pero el año 2026, como recordado la pastora en la palabra que estuvimos discutiendo el día miércoles, en la palabra profética que hubo el día miércoles, el año 2026 es una montaña, y es una montaña que hay que conquistar. Dios nos lo ha regalado, pero el regalo no quiere decir que nos lo pone en las manos, sino que nos da el privilegio y el deber y el derecho de salir a conquistar lo que Él nos ha entregado. Hoy día, mis amados, vivimos en un mundo donde las personas le temen a todas las cosas. Hay mucho temor en todos lados, no solamente por lo que estamos viviendo aquí hoy, sino que siempre durante las últimas temporadas, tal vez en esta nueva generación, hay más temor que nunca. Entre ellas hay temor a la delincuencia, hay temor a las tragedias, hay temor a la brujería, temor a la muerte, temor a la pobreza, temor a la bancarrota, a no tener dinero, el temor a las enfermedades terminales, y para de contar una cantidad de temores que hay en el mundo rodeando a todas las personas. Sin embargo, hay un temor que, lejos de traer preocupación y angustia a nuestra vida, ese temor trae confianza y seguridad a las personas que se atreven a experimentarlo. Y este es el temor a nuestro Dios. El temor en todos los aspectos es malo, pero la Biblia nos habla de un temor muy especial, y es el temor a Dios. Y es porque simplemente el hombre sin Dios vive lleno de temores. El hombre que no tiene a Dios, el hombre que no conoce a Dios, su vida está llena de temores. Pero el hombre que ha conocido a Dios y conoce el temor de Dios, puede vivir confiado porque Dios va delante de él. Proverbios capítulo 28, en el verso 1, precisamente explica y dice: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado. A ver, ¿alguien está dentro en este lugar? Sacúdale al lado a ver si se quedó un poquito dormido. Usted está como dormido. Despiértelo allí, sacúdalo. Y en este 2026 no puede estar dormido, porque las bendiciones están para conquistar. A ver, tenemos la primera parte, ustedes la segunda. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas
está confiado como un león. El libro de Proverbios, mis amados, dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y esto habla de un hombre que no tiene temor de Dios, de una persona que no conoce a Dios. Y esto es así porque sin Dios el corazón del ser humano, sin Dios el corazón del hombre, de la mujer que no tiene a Dios, es un corazón que vive lleno de temores y de miedo. La principal razón por la cual los hombres temen a tantas cosas es porque en ellos no existe la confianza que solamente viene de Dios, la cual puede gobernar el corazón del hombre, la cual es una confianza que está basada en el infinito amor de nuestro Dios. Y de 1 de Juan, en el capítulo 4, en el verso 18, allí el apóstol escribe y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace el perfecto amor? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amados, Juan nos dice que la razón por la cual los hombres temen tanto es porque en ellos no se ha perfeccionado el verdadero amor de Dios. Y en ellos existe un sentimiento de culpa por causa del pecado, el cual provoca una sensación de castigo y juicio. Por consiguiente, eso despierta grandes temores en la vida del ser humano. Y esto es una realidad. Mucha gente conoce de Dios, pero no está conectado con Dios. Mucha gente ha escuchado que Cristo viene, que se va a llevar a su pueblo, pero mucha gente tiene temor, porque y si viene y yo me quedo, y si viene y no me voy. Ese es el chiste de aquel hombre que no se preocupaba, que vivía tranquilo, pero no se quería conectar con Dios. Entonces, cuando le preguntaron por qué no tenía temor de que si Cristo viniera y se quedara, él dijo: yo no tengo problema porque mi esposa es una santa, y yo sé que cuando Cristo venga se la va a llevar. Ajá, y usted, yo toda la noche le amarro una cabulla en el dedo gordo del pie y lo amarro en el mío. Miren, puede sonar medio gracioso y medio cómico esta historia, pero saben que así hablan muchos cristianos. Muchos cristianos piensan que cuando Cristo venga, por la esposa, por la mamá, por el hijo, como ellos oran por ellos, Dios se nos va a llevar. Y debe recordarle algo: la Biblia no habla de que Dios tenga nietos, de que Dios tenga sobrinos. Dios solamente tiene hijos. ¿Qué es lo único que tiene Dios? Hijos. No tiene sobrinos, no tiene tíos, no tiene primos, solamente tiene hijos. Y a usted Dios le da el privilegio y el honor de ser un hijo de Dios. Pero esa es su decisión de estar conectado con Dios. Dios no te va a obligar, Dios no te va a obligar a ninguno de nosotros. Y la iglesia misma no nos va a obligar. Por eso, aquí en 1 de Juan 4:18, en la NTV, ahora pásenlo a la NTV. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Pero la Biblia, o usted y yo, debemos entender que todo aquel que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no debe temer nada. Porque los que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios sabemos esto: todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, hasta las cosas más feas o los temores más grandes que usted y yo podamos tener, cuando usted está perfeccionado en el amor de Dios, usted respira profundo, porque sabe de que de alguna forma o de alguna manera Dios usará eso para la bendición de su vida. Pero hay personas que no han sido perfeccionadas en el amor de Dios y sus pecados no se sienten perdonados, se sienten culpables, porque en el fondo saben que están violando la ley de Dios y viven con temor al día a día, viven con temor a la muerte, viven con temor a tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor. A ver, ¿cuántos de ustedes se quieren ir para el cielo? Sea sincero conmigo, ¿ustedes se quieren ir para el cielo? A ver, los que se levantan la mano se van a ir para el cielo, los que no la levantan se quedan entonces. ¿Cuántos se quieren quedar aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Muy bien. Les tengo un secreto: si usted se quiere ir para el cielo, tiene que morir. Y todos los que viven para el cielo, pero sucede que nadie quiere morir. Ahora, ¿por qué, pastor? Pero no diga eso. Usted no hable de eso, eso es famoso. Hay gente que cuando uno nombra la palabra muerte se hacen hasta la cruz, se duele que cambió la religión. Oigan, yo disfruto mi vida, vivo mi vida,
y le pido a Dios que me alargue, me dé muchos años de vida. Pero como esa no es mi decisión, sino que es la decisión de Él, no sé hasta cuándo Él me dará vida. Yo prefiero tratar de vivir mi vida todos los días como si fuera mi último día conectado con Él y agradándolo a Él por si las moscas y Él decide cortarme, pueda irse, porque para morirse, que es lo único que necesita, un momento más nada difícil. Ay, pastor, no, Dios mío, guarde, a mí no me va a pasar eso. Sáquese esas cucarachas evangélicas que tienen en la cabeza, porque esos son cucarachas evangélicas, que pensamos que no, a los cristianos no nos pasan cosas malas, a los cristianos no nos vamos a morir. ¿De dónde sacan esas cucarachas de tu cabeza? Sáquelas. Los cristianos nos enfermamos, los cristianos también pasamos por situaciones difíciles, los cristianos también mueren de accidentes, pero lo importante es que no importa lo que pase, cuando usted le toque el momento, usted descansa en paz porque usted está conectado con Dios y el reino de los cielos le está esperando, porque nuestro Señor dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y hay una promesa que va a venir, y cuando venga, si estamos con vida, vamos a escuchar una trompeta y nos vamos a levantar juntamente con Él. Pero si Él viene y nosotros nos morimos primero antes de que venga, entonces estaremos descansando, pero también nos levantaremos con Él. Así que, sea como sea, mi amado, esa historia de ser un buen hijo de Dios es ganar por todos lados. ¿Pero por qué tenemos temor? Porque en el fondo a veces sabemos que tenemos, ¿cómo dice por ahí? Una patica coja, una patica chueca. Y esto no tiene que ver con lo que el pastor predica. Esto no tiene que ver ni siquiera con lo que la Biblia dice. Tiene que ver con lo que usted sabe que es correcto y con lo que usted sabe que es incorrecto, que es su estilo de vida. El Salmo 112, mi amado, nos habla de las bienaventuranzas de aquel hombre que teme a Dios. El Salmo 112 nos habla de las bienaventuranzas, las promesas que hay de Dios para aquellos que temen a Dios. Y realmente eso es así, porque este temor de que habla la Biblia, que es el temor a Dios, mi amado, es muy diferente a todos los temores que usted y yo gobernamos en este mundo, que nos ha gobernado en este mundo, porque el temor a Dios, mi querido, en la Biblia dice que trae gozo y trae paz. Y una serie de bendiciones, que es lo que vamos a aprender hoy, que trae a la vida del hombre y de la mujer de tal forma que realmente el hombre y la mujer de Dios puede vivir seguro y libre de todo temor. Entonces vamos a ver cómo el temor a Dios trae confianza a la vida del ser humano. Vamos a ver 5 cositas muy rápidamente. Usted las puede anotar si no quiere anotar, y si no en la tarde puede ver la prédica por YouTube y las vuelve a repasar. Pero vamos a hablar de 5 cosas que el temor de Dios produce en la vida de las personas que son practicantes del temor de Dios. Número 1, el temor de Dios nos aleja de las consecuencias del pecado. Repito, el temor de Dios nos aleja de las consecuencias del pecado. Miren lo que dice el verso número 1 del Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mi amado y mi amada hermana, amigo que me escucha por las redes, el temor de Dios, o temerle a Dios, nos aleja de las consecuencias del pecado y de la condenación eterna, porque nos impulsa a amar sus mandamientos y a vivir bajo los principios de Dios. Alguien que tiene temor a Dios es alguien que vive bajo los principios de Dios. Temer a Dios no nos hace parte de una religión. Temer a Dios no tiene nada que ver con religión. Temer a Dios es ser respetuoso a lo que yo escucho de la palabra de Dios y ser un practicante de lo que yo decido creer en mi vida. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 12, él escribe estas palabras y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Mi querido amigo, mi querido hermano, Pablo nos enseña que es menester de todo creyente ocuparse de su salvación con temor y temblor. Amados, no porque la salvación sea para ganarse a través de obras, porque no es así, sino porque una vez salvos por medio de la fe en Jesús, el deseo de Dios es que nosotros podamos esforzarnos y dedicarnos a poder obedecer la palabra de Dios, para poder disfrutar de las promesas que están habladas en la palabra del Señor. Cuando vivimos
presencia. ¿Alguien puede decir amén por eso? Esa es una hermosa promesa. Pastor, usted se quiere morir, habla como si se quisiera morir. No, yo no me quiero morir no tan rápido. Pero como esa decisión no me pertenece a mí, y usted debe entender que tampoco le pertenece a usted. El problema de nosotros los seres humanos, que nos incluyo por supuesto a los evangélicos, es que hacemos planes para 10, 20, 50 años, lo cual está mal. Pero se nos olvida que nuestra vida aquí en esta tierra, usted y yo no decidimos sobre esa, sino nuestro Dios. Y que ser responsables en el plan de Dios y en los proyectos de Dios, en gran manera, depende nuestra vida en esta tierra. Porque mientras yo sea útil al Señor, creo que el Señor posiblemente alargue mi vida en esta tierra. Pero cuando ya culmine mi misión en esta tierra, y repito con esto con mucho cuidado, cuando ya culmine mi misión en esta tierra, escuche, que no es crear hijos, que no es crear nietos, que no es tener un negocio, porque ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Eso es lo que hacen todos los seres humanos. Así es. ¿A dónde está así, verdad? Sí, Señor. Ay, que Dios me tiene comida para poder amar a mis hijos, amar a mis nietos. ¿Usted dónde sabe eso? Eso lo hace todo el mundo. Ese no es el plan de Dios. Esa es su responsabilidad. Todas las personas, crean o no crean en Dios, quieren cuidar a sus hijos, quieren cuidar a sus nietos. Entonces el plan de Dios es que yo tenga un negocio. ¿Y quién dijo que eso lo hace todo el mundo? El que conoce a Dios, el que no conoce a Dios, quiere el negocio, quiere plata. Así que ahí no está el plan de Dios. Esa es su responsabilidad como ser humano. El plan de Dios tiene que ver con objetivos claros que Dios te revela en tu corazón, de lo que Dios quiere que tú hagas dentro del cuerpo de Cristo principalmente. Y aquí es donde tú y yo somos útiles en la obra de Dios. Y ahora le regalo este detalle ahí en la prédica. Mientras yo sea útil en la mano de Dios, seguramente Dios puede tener planes para mí en esta tierra. Pero cuando yo le dejo de ser útil a Dios, entonces ¿para qué Dios me quiere aquí en la tierra? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Que usted y yo deberíamos analizar y orar a ver. Ahora, si usted está en este lugar escuchando esta prédica, si usted está en este lugar en estos primeros días de enero, donde la mayoría quiere dormir para pasar la resaca, para pasar el ratón, pero usted dijo, no, yo el domingo me voy a la iglesia porque es el primer domingo del año y no le puedo faltar al Señor. Si usted cree que es porque de alguna manera usted ama a Dios y de alguna manera quiere que Dios le dé dirección a su vida, pues lamentablemente debo decirle que a veces cuando Dios nos da dirección, nos la da por medio de regaños como estos. Y es que esto no puede convertirse en un acto simplemente religioso. La relación con Dios tiene que ver con algo íntimo aquí en el corazón. Ni siquiera tiene que ver con asistir a la iglesia, ni siquiera tiene que ver con lo que el pastor predica aquí en el altar. Es de lo que Dios te ha hablado a tu vida, de lo que Dios habla a tu corazón y de lo que Dios te ha hablado y espera que tú hagas, y lo que a veces retrasamos y no hacemos. Eso nadie nos habla. Eso es algo que solamente tú y yo conocemos en lo privado, y eso es lo que nos da razón de vivir. Pero óigame, eso también es lo que trae tristeza a nuestro corazón, porque lo que nadie sabe, tú y yo sí lo sabemos. Lo que Dios ha hablado dentro de nosotros, lo que nos hace sentir culpables. Alguien lo llamó en cierto momento, eso es como la conciencia que nos acusa, pero esa conciencia es la señal del Espíritu Santo hablando de ti, de lo que Él ha hablado en privado contigo. No ni siquiera de lo que el pastor predica o enseña, sino de lo que tú sabes en tu corazón que Dios espera de ti. Mis amados, cuando nosotros tenemos temor de Dios, somos libres del juicio de este mundo, somos libres de las consecuencias del pecado, porque por ser pecadores todos debemos morir en esta tierra y no tenemos herencia del cielo. Pero cuando somos fieles a Dios, le tenemos temor a Dios, vivimos a la manera de Dios, sabemos que nuestro Dios nos ha perdonado, nos ha liberado y nos ha hecho una promesa de vida eterna. Apláudase, Dios, si quiere hacer lo que podamos hacer. Lo segundo que aparece en el Salmo 112, que es una realidad, es que cuando un hombre o una mujer tiene temor de Dios, la Biblia dice que eso trae bendición y prosperidad a su vida. Salmo 112, verso 2 en adelante. Miren lo que dice del 2 en adelante. La promesa del 112, del 2 al 5. Miren cómo dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita.
Número 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Número 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Amados, tener temor a Dios tiene estos beneficios. Y entre esos es que cuando alguien vive bajo el temor de Dios, Dios trae bendición y prosperidad a su vida en esta tierra. No es la del cielo, es la de esta tierra. Amados, el temor a Dios trae la seguridad a nuestra vida, porque como hijos de Dios sabemos que somos herederos de todas las promesas de prosperidad y bendición que están escritas en la Biblia para nosotros sus hijos. Y cuando yo soy alguien que tiene el temor de Dios, yo sé que aunque pase cualquier problema económico en el país como los que han pasado y los que puedan venir, yo sé que mi bendición no depende de quién esté hablando de la economía de una nación, que mi bendición no depende de cuánto esté el dólar o el peso. Eso claro que es importante, pero mi bendición yo sé que no depende de eso, porque cuando yo tengo temor de Dios y soy obediente a Dios, yo sé, tengo la certeza y la seguridad que mi economía no depende de nada de eso, sino que Dios siempre de una manera u otra, de manera milagrosa, siempre abrirá puertas para mí y para mi familia. ¿Alguien puede decirme esta verdad? Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Pero el Salmo 112 da una explicación muy sencilla. El salmista dice, el hombre que teme a Jehová. Recuerda que la palabra hombre aquí se refiere al género humano. El hombre que teme a Jehová verá a su descendencia prosperar. Queremos que a nuestros hijos nos vaya bien y queremos dejarle herencias económicas. Y déjenme decirle, tal vez es una buena intención, tal vez es algo muy bonito que usted tiene en su corazón, pero eso no garantiza que a sus hijos les vaya bien. ¿Cuántas historias usted y yo conocemos de padres que dejan herencia a sus hijos y cuando los padres mueren, los hijos se vuelven locos y acaban con todo? Y todo un legado, todo un sueño de trabajo se pierde o se destruye. Pero qué lindo que la Biblia diga, el hombre que teme a Jehová verá, y la palabra verá está hablando de algo presencial, de algo que sus ojos van a ver antes de que sean cerradas. Dice, verá a su descendencia prosperar. Aleluya. Usted y yo queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y más allá de lo que usted y yo podamos hacer para ayudarlos en lo económico, la Biblia habla de una promesa de que si usted es alguien que teme a Dios y vive bajo los principios de Dios, Dios le tiene una promesa a usted. Tus ojos antes de partir de esta tierra verán prosperar a tus hijos. Dice en el Salmo del 112, habrá bienes y riquezas en su casa, resplandecerá en medio de las tinieblas y hasta podrá prestar a los demás, gobernando su vida con justicia. ¡Qué promesa tan increíble y maravillosa que usted y yo debemos apropiarnos de ella! Pero para apropiarla no es por medio de una declaración. Para apropiarla hay una condición que se llama temer a Dios. Diga conmigo, temer a Dios es bueno. Diga otra vez, temer a Dios es bueno. Diga que temer a Dios es bueno. Y alguien tal vez pudiera decir, yo le tengo miedo a Dios. No, yo no estoy hablando de tener miedo a Dios. El término temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios significa respetar lo que Él me habla y lo que Él me enseña. No lo que predica el pastor, lo que usted escucha de Él en su corazón. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es ser obediente cuando Él te habla. Temer a Dios es ser obediente cuando tú sabes lo que es correcto e incorrecto y tienes que tomar una decisión. Y cuando tú eres alguien que tiene temor a Dios sabiendo lo que es correcto e incorrecto y hace lo que tienes que hacer, entonces hay una promesa que está contenida. Habrá bienes y riqueza en tu casa. Verás prosperar a tu descendencia, resplandecerás en medio de las tinieblas y hasta te convertirás en alguien que dará prestado y más nunca pedirá prestado, porque serás alguien que aprenderá a gobernar su vida bajo justicia. Amén. Qué hermoso poder descansar en las promesas de Dios. Amados, tal vez todos no podamos ser ricos en esta vida, pero si el Señor está con nosotros y andamos rectos delante de Él, podemos estar seguros que
no nos ha hecho falta nada hasta hoy y no nos hará falta nada hasta el día que partamos de esta tierra. Ya que el deseo de Dios es que tengamos bienestar en todas las áreas de nuestra vida, y todas las áreas de nuestra vida incluye paz en el matrimonio, paz en el hogar, paz y bendición con nuestros hijos, paz y bendición en nuestros negocios, en lo material, en lo espiritual, paz y bendición en nuestra propia salud física y emocional. Por eso el apóstol Juan en su tercera carta, en el verso 12, escribe y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Diga conmigo, en todas. En todas. Ahora escúchenme, Dios quiere que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida. ¿En cuántas áreas Dios te quiere decir? En todas. Eso incluye la salud, eso incluye en lo familiar, en lo matrimonial, eso incluye en los negocios, eso incluye en tu mente, en lo emocional. Dios no solamente te quiere bendecir en un área de tu vida, te quiere bendecir en todo. Y hay una promesa que está agarrada de todo eso: el temor a Dios. Número 3. El temor a Dios nos afirma en esta vida. La primera parte del Salmo 112, en el verso 6, el primer comenzando, dice el verso 112, verso 6: por lo cual no resbalará jamás. Mire qué promesa tan bonita. El hombre que teme a Jehová no resbalará jamás. Yo le pregunto a mí, pregúntese usted, ¿cuántas veces hemos metido las de caminar? Trate de pensar por un momento cuántas veces usted ha metido las de caminar. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántas veces ha metido las patas? En un negocio, en una relación. ¿Cuántas veces se ha equivocado en una idea, en un proyecto? ¿Cuántas veces te quedan por delante de lo que queda de vida para tener errores? A veces en la vida no tiene que ver con qué tanto tú haces bien. A veces tiene más que ver en cuántas veces te equivocas. Porque tú puedes trabajar duro 10 años y un solo pequeño error lo puede destruir todo. Tú puedes tener una relación fuerte, un matrimonio que ha prosperado, tienes una familia y basta solo 5 minutos para destruir 10, 20 años de matrimonio. Puedes tener un negocio por el que has trabajado duro, emprendiendo, trabajando de madrugada, de noche, durante años, y necesitas solo hacer un mal negocio para que todo se vaya a la quiebra y todo se arruine. Así que en la vida en verdad no depende tanto de qué tanto yo hago, qué tanto gano. La vida debería entender, para hombres entendidos que estamos aquí, mujeres entendidas, es darnos cuenta de que mientras menos nos equivoquemos, más prosperidad y éxito hay en nuestra vida. Y la promesa que Dios nos hace a los hombres y mujeres temerosos de Dios es: no resbalarás jamás, no volverás a equivocarte, no meterás la de caminar, porque el que tiene temor a Dios es alguien que habla con Dios. El que tiene temor de Dios es alguien que le pregunta a Dios. El que tiene temor de Dios es alguien que pide el consejo de Dios, la dirección de Dios antes de tomar decisiones. El que tiene temor de Dios es alguien que no se mueve, como lo hizo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo voy para ningún lado. Si tú me garantizas que estarás conmigo, yo voy para Egipto y enfrento al faraón. Hoy necesitamos que cada uno de nosotros aprendamos a ser personas temerosas de Dios. Mientras Dios esté contigo, nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así te dice el Señor. Y eso es la verdad. Pero cómo nos encanta equivocarnos. Hablo por mí. Yo todavía recuerdo el día que me conseguí en casa, me quedé sin carro. Y empecé a entrar en desesperación, porque para uno que está acostumbrado a andar en carro, cuando uno se queda sin carro, como que, Dios mío, qué cosa más terrible. Y con mucho esfuerzo fui, pedí una moto prestada, la pude ir pagando poco a poco. Y luego la pagué y pedí otra moto prestada. Yo ya tenía 2 motos y me puso a un carro desesperado. Y en la desesperación negocié el carro. Sí, se lo recibo, que no, para arriba, para abajo. Negociamos ya después de que ya el carro iba a la autopista. Y yo me daba cuenta que es un mero que salía del carro. Y yo, este carro como que no está tan bueno.
Y fue cuando me hice la revisión del carro y resultó que tenía los señales montados. Y cuando llegué después de la revisión, fui delante del Señor y le dije: Señor, ¿qué pasó aquí? Y la respuesta del Señor fue: si me hubiesen preguntado, todo hubiese sido diferente. Está hablando del pastor. Y ya era pastor cuando eso me pasó. Y no fue la única vez, muchas veces he metido a ese camino. Porque no estoy hablando a gente del mundo, estoy hablando a hombres y mujeres de Dios que están en este lugar. Que se nos olvida porque estamos acostumbrados a hacer la religión evangélica, que es una cosa, y la confundimos con relación con Dios. Relación con Dios es una cosa y la religión es otra. El hecho de que tú seas evangélico, el hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú creas en Dios, eso no garantiza que tú tienes una relación con Dios. Hay mucha gente que son buenos evangélicos, pero hace tiempo que ya no escuchan la voz de Dios. Y a veces no escuchamos la voz de Dios por una razón sencilla: no la buscamos, no le preguntamos, no vamos en oración y no leemos la Biblia. Y después, cuando las cosas salen mal, ahí decimos: Señor, el negocio, ¿por qué me salió mal si yo voy todos los domingos para la iglesia? Y el Señor dice: ¿y qué tiene que ver la religión con la relación? Sí es. Relación es una cosa y religión es otra. Claro que tienes que venir a la iglesia, porque si no vienes a la iglesia, ¿cómo vas a escuchar este regaño? Tienes que venir para escuchar el regaño, porque si no vienes para la iglesia, entonces ¿cómo aprendes de Dios? Congregarnos es un deber, pero congregarnos no habla de relación con Dios, habla de relación con la religión. Por eso mucha gente se puede estar congregando, puede que no falten un domingo a la iglesia, pero no escuchan la voz de Dios. Y muchos otros que no se congregan, pues menos van a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos sentados en esta sala le pasaron como el pastor en algún momento? Que después de que el negocio salió mal, entonces vamos a preguntarle a Dios y Dios a veces ni siquiera responde. Y la respuesta es que Dios es: si me hubiese preguntado. O al revés, veámoslo de otra manera. ¿Cuántas veces, y lo puedo hablar con toda propiedad, Dios me ha evitado de meterme en un problemón y me ha salvado la patria? Y me ha salvado hasta la vida. Y quiero ser más atrevido: ¿y cuántas veces Dios me habrá salvado de un problema y ni siquiera me enteré? Por su amor y su misericordia. Algo estoy seguro: cada vez que algo sale bien es gracias a su amor y su misericordia. Y hay otra cosa de la que estoy 100% seguro: cada vez que algo me sale mal es 100% mi culpa porque no lo involucré a él. Y el día que usted y yo empezamos a entender cómo funciona este sacerdote y empecemos a entender que el verdadero temor a Dios es la clave de todo. Número 3, el temor a Dios nos afirma en esta vida. Y es esa firmeza de seguridad de estar en esta vida. Porque como consecuencia de vivir en el temor y el temor de Dios, nuestra vida toda está asegurada en la presencia del Señor. Toda nuestra vida tiene una seguridad que nuestro pie no va a resbalar, que es la promesa del Señor. Si hay en la Biblia un hombre que gozó de este privilegio, mi amado, por su temor a Dios, se llamó Josué. Y el mismo Señor lo dirigió en estas palabras. Mire, Josué capítulo 1, verso 5. Escuche las palabras de Josué. Nadie te podrá hacer frente, las palabras de Dios para Josué, perdón. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero en el verso 6 hay algo que Dios pide: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate, una vez más Dios requiere algo. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escucha el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Me encanta ese texto. Bájese los brazos. Mire lo que
última parte, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Sabe qué está diciendo ese texto de la Biblia? Que tú tienes el poder de hacer prosperar tu vida. Que tú y yo somos los que provocamos. El Señor me hablaba una palabra, la he predicado a finalizar el año. Cuando el Señor dice: ustedes oran pero no saben orar. Miren cómo oramos los evangélicos. Usted y yo tenemos que aprender a orar. Señor, bendice. Señor, prospérame. Señor, que me vaya bien. Y usted sabe que eso está mal. Usted está orando muy mal. ¿Y sabe por qué está orando mal? Porque ya Dios dijo que usted es bendecido. Desde el momento en que usted entregó su vida a Jesús, usted se convirtió en heredero y coheredero del reino de los cielos. Usted no tiene que pedirle a Dios que lo bendiga. Ya Dios lo bendijo. Ajá, pastor, ¿por qué no se desata? ¿Por qué no vivo la bendición que Dios me dio? Por eso que está escrito ahí en la Biblia. Porque mi bendición está atada. Ya Dios la soltó, pero está atada a mi obediencia y al temor de Dios. Por eso es que la Biblia dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando yo tengo temor de Dios y soy obediente, cuando guardo la palabra. Esa es la promesa que está en este texto bíblico. El verso 9: mira que te mando nuevamente, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Amados, como Josué, nosotros debemos aferrarnos a Dios, tener a su palabra, meditando en ella y viviendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en nuestro corazón, porque solo así nuestro pie jamás resbalará. Este mundo está lleno de hombres tramposos, de gente tramposa, de gente que engaña. La cultura venezolana y la cultura latina es la cultura de la mesa, la cual es una palabra que no debe existir en nuestro vocabulario como hijos de Dios. Y Dios ha prometido guardarnos de la viveza de este mundo, de las trampas y los engaños de este mundo. Pero necesitamos estar atentos a Él para poder escuchar su voz cuando Él nos habla. ¿Alguien puede decir amén? Número 4 de 5. Escucha esta. El temor a Dios trae protección divina. ¿El temor de Dios trae qué? Mira lo que dice el Salmo 112, verso 7 y verso 8. Este texto es interesante. Y creo que aquí le voy a sacudir la cabeza a Dios. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ojo, déjenme analizarlo, por favor. Porque aquí los evangélicos han interpretado mal este texto bíblico. Este texto no dice que no vas a recibir malas noticias. Ahí dice que no vas a tener temor de las malas noticias. Y los evangélicos decimos: este año no voy a recibir malas noticias porque Dios me lo prometió. No, ahí no dice que tú no vas a recibir malas noticias. Las malas noticias son inevitables. Todos vivimos momentos difíciles. Alguien que amamos se muere. Alguien que amamos se va. Una situación en que puede provocar que algo se cambie, que algo cambie de lugar. Esas son malas noticias. Y Dios no promete que no vamos a tener malas noticias. Ahora, la promesa sí dice: no tendrás temor de las malas noticias. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que si tú tienes temor a Dios y vives bajo los principios de Dios, tú sabes que ninguna mala noticia va a detener lo que Dios prometió sobre tu vida. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo se podrá caer, la tierra se podrá hundir, pero Dios nunca va a dejar de cumplir una promesa sobre tu vida. Así que tú tienes que entender, cuando tienes temor de Dios: no tengo temor de las malas noticias. Cuando vengan, respiraré profundo y descansaré en Dios, porque de ahí Dios sacará algo bueno. Y entonces, ¿qué tengo que hacer cuando vengan las malas noticias, pastor? Vaya, tírese de rodillas, llore y levántese con las fuerzas del búfalo, porque el Señor aún no ha terminado contigo. No podemos evitar las malas noticias. Por eso dice aquí: su corazón está firme, confiado en el Señor. Y el verso que sigue, 8.
asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Amados, en general, el hombre que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová, no le teme al mal, porque goza de la protección divina, descansa en Dios, no teme a las malas noticias ni tragedias o cualquier otra cosa, porque el Señor es su protector, tal y como lo declara. Ayer veía por las redes sociales a gente desesperada en los supermercados, en todos lados. Pastor, tú nunca sabes lo que va a pasar. Déjenme decirle que yo sí sé algo que va a pasar. Yo sé que Dios me va a sostener de su mano. El que no tiene temor de Dios tiene que resolver sus asuntos con sus manos. Pero la gente que tiene temor de Dios sabe que Dios los guarda, Dios cuida y protege a sus hijos. Que el mundo tenga temor, que el mundo tenga miedo es algo normal. Y más cuando la promesa de la Biblia dice que en los postreros tiempos se verá guerra, rumores de guerra, pestes, enfermedades, terremotos, temblores. Eso ya lo dice la Biblia para estos tiempos y eso va a seguir pasando. Pero los que tenemos temor en Dios sabemos que nuestra vida está en las manos de nuestro Señor y nuestro Dios, y Él es nuestra protección divina. Amén. Haga su parte. Antes de acostarse a dormir, tranque la puerta, por favor, no la deje abierta. Cierre las ventanas. Si tiene un sistema de alarma, préndalo. Usted haga su parte. Y después acuéstese a dormir tranquilo. Y deje que los ángeles del cielo hagan su trabajo con usted también. Amén. Eso sí, no dejen las puertas abiertas y digan al ángel de Jehová, cuiden la puerta que puede dejar abierta. No sea irresponsable tampoco. Usted haga su parte. Pero usted debe saber y tener claro que si usted teme a Jehová, Dios cumple sus promesas con usted, y Él dice que Él enviará a sus ángeles delante de ti para abrir camino por donde tú caminas. Y eso es algo que yo tengo que tener la certeza en mi corazón, que por tener temor a Dios y vivir bajo los principios de Dios, puedo pasar a mi lado guerra, puede haber a mi lado mortandad, puede que a mis vecinos les llegue enfermedad por este lado, puede que a mis vecinos por este otro lado les llegue la delincuencia, que lo cual no quiero que pase, porque bueno, para que Dios bendiga a mis vecinos. Pero si eso llegase a pasar porque ellos no tienen temor de Dios, yo tengo paz en mi corazón de que mientras tanto mi mano está en mi vida está en las manos de Dios, mi familia está en las manos de Dios, porque Él me guarda y me protege. Y aquí es donde el Salmo 91, que algunos de manera religiosa lo tienen abierto en el carro, en la casa, como una página amarilla, aquí es donde el Salmo 91 tiene poder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, y de ahí para adelante viene todo. Él te librará. Qué lindo es poder descansar en el temor de Dios y saber que Él es mi protector. Amados, sin duda este salmo expresa la verdadera seguridad que experimenta el hombre que teme a Jehová, la verdadera seguridad que experimenta la mujer que teme a Jehová. Número 5, virtud. El temor a Dios nos exalta aún delante de nuestros enemigos. Miren lo que dice el verso 9 y el verso 10. Colóquela, miren. Reparte, está hablando del hombre que tiene Dios. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Verso 10. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Finalmente, mis amados, el hombre que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová, el Salmo 112 le da la promesa de que será exaltada aún en medio de sus enemigos. Y me imagino, y viene mi lugar el Salmo 23, verso 5. Aderezas mesas delante de mí, en presencia
de mis angustias. El temor al Señor trae a nuestra vida un espíritu de humillación, entendiendo lo que significa humillación bíblica. Por consiguiente, mi amado, vamos a ser exaltados delante de los ojos de la gente que envidia al pueblo de Dios. Que la gente te envidie, eso habla de una bendición que Dios ha colocado sobre tu vida. Y no importa lo que la gente quiera hacer contra ti, a causa de que eres un hombre o una mujer de Dios. Dios ha prometido que te cuida y te va a exaltar en medio de aquellos que quieran hacerte daño. Pero esta es una promesa hecha para los hombres y mujeres que temen a Dios. El Salmo 138, en el verso 6, dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo Vida de lejos. El hombre, la mujer que teme a Dios es una persona humilde. Amén. Pastor, que yo soy humilde porque no tengo plata. ¿Quién le dijo a usted que la humildad es pobreza? En este mundo llaman humilde al que no tiene nada. La palabra humildad en la Biblia no se refiere al que no tiene riquezas. Escuchen lo que significa la palabra humildad en la Biblia. La palabra humildad bíblica significa alguien que se deja procesar, alguien que se deja enseñar. Significa alguien que está dispuesto a cambiar cuando aprende. Y si eso es humildad, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la soberbia. ¿Y qué es el orgullo y la soberbia? Yo soy como soy y así me muero. Yo no cambio. Mis ideas son las mejores, a mí nadie me va a hacer pensar diferente, a mí yo tomo mis decisiones y arrastro con mis consecuencias. Eso es orgullo y eso es soberbia. Ahora la Biblia dice aquí, porque Jehová es excelso y atiende al que se deja enseñar, atiende al que escucha, atiende al que quiere ser transformado. Mas al altivo, al orgulloso, al menesteroso, lo mira de lejos. Concluyo en esta hermosa mañana. Hoy vivimos en un mundo donde la gente vive llena de temor a las tragedias. Mucha gente tiene temor a la brujería, a la delincuencia. Mucha gente sufre de temor a la muerte, al fraude, a los fracasos financieros. Mucha gente está atrapada en el temor a las enfermedades y para de contar una lista grande. Pero en contraste, la Biblia enseña que el temor a Dios trae a nuestra vida confianza y seguridad. ¿Por qué? Por 5 cosas. Número 1, nos aleja de las consecuencias del pecado. Número 2, trae bendición y prosperidad a nuestra vida. Número 3, nos afirma en esta vida. Número 4, trae protección divina. Y número 5, nos exalta aún delante de nuestros enemigos. Amén. El temor a Jehová es la clave del éxito de este 2026. Yo no comencé diciéndole a usted feliz año, comencé diciéndole bienvenido al 2026. Porque el 2026 está delante suyo para que usted lo conquiste. Amén. Eso de estar, es que el 2026 es el año de la bendición. ¿Cuántos años lleva repitiendo lo mismo? Ningún año es de bendición. Tú eres la bendición. Tienes que entender esto. No son los lugares, no son las naciones, no son los países, no son ni siquiera los negocios los que son bendición. La Biblia dice que tú eres bendición. Amén. Porque Dios dijo que tú eres heredero y coheredero de todas las promesas del cielo. Lo único que tienes que hacer es conquistar lo que Dios ha colocado delante de ti. Y eso solamente lo puede conquistar un hombre y una mujer que teme a Dios. El hombre y la mujer que teme a Dios debe pararse firme, establecerse en los principios que ha recibido de Dios y vivir confiado en que pase lo que pase a su alrededor, Dios va a cumplir lo que ha prometido. ¿Qué tal si se coloca de pie en esta hermosa tarde? Bueno, hermosa mañana, todavía no son las 12. Hoy vamos a darle chance de que usted
dé chance de llegar a la casa a hacer almuercito. Vamos a ver si conseguimos algún lugar abierto para los que comemos por fuera los domingos. Sí, porque hay muchos que dicen estos domingos que dicen va a ser el de la bendición, y hoy es domingo y todavía andan durmiendo. Todavía andamos pasando la rasca y el trasnocho del 30, del 31 y vamos a salir a trabajar todavía. Vamos a ponerle empeño, hermano. La basura tiene que trabajar duro, fuerte, como Dios se lo ha mandado a hacer. Confiando en que Dios está con usted, pero siempre recordando que Dios prospera tus manos cuando tú vives bajo los principios de Él. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y me acompañas a darle gracias al Señor?